No améis al mundo, dice la palabra de Dios, y ese es el tema. No améis al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16, aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aleluya. Amén. Cuando nos dedicamos a leer las epístolas del apóstol Juan, nos parece que el apóstol, este evangelista tan maravilloso, tal vez pensáramos que estuviera viviendo en la misma época que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Estas palabras, esto que Él nos dejó escrito, es para nuestros tiempos también. Estas palabras nos dan la impresión como si Él estuviera susurrando a nuestros oídos estos consejos que son muy, pero muy importantes para la iglesia de hoy en día, para poder alcanzar la victoria en nuestras propias vidas, en nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Esto lo escribió Él en una época completamente diferente a nuestra época, ¿verdad? Lo escribió en la época de la iglesia primitiva, mas sin embargo nos parece que sus palabras, que estas exhortaciones son escritas para este siglo, fueron escritas para el último tiempo. Y lo cierto aquí es que estamos viviendo en un mundo donde los valores espirituales se han perdido por completo. Los valores espirituales hoy en día han perdido su validez. Hoy vemos un amor desenfrenado al mundo, un amor desenfrenado a los deleites, a estos deleites mundanos que nos ofrece Satanás a través de su sistema dominante, que hace que el cristiano se aleje de Dios, se aleje de su voluntad en gran manera. La iglesia tiene una gran lucha, y si nosotros queremos sostenernos como iglesia en medio de un mundo marcado por el pecado, si nosotros como iglesia queremos vencer y salir victoriosos ante lo que el mundo nos ofrece, debemos de estar firmes en el Espíritu Santo, firmes con Jesucristo. Sí. Es por esto que el apóstol Pablo, en la epístola que él escribió a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, él nos dice, nos advierte, nos muestra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Que nuestra lucha, nuestra pelea es espiritual contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Nuestra mayor lucha para poder permanecer irreprensibles y poder permanecer íntegros ante Dios en medio de un mundo tan contaminado por el pecado, es simple, es no amar lo que este mundo nos ofrece. Miren, un verdadero cristiano, un convertido íntegro, debe de marcar la diferencia ante una sociedad, sí, una sociedad que hoy está lejos de hacer la voluntad de Dios. Miren, el amar las cosas del mundo hace que nos alejemos de Dios, hace que nosotros transitemos por un camino ancho y que fácilmente nos puede conducir al infierno. El amar las cosas del mundo, siendo cristianos, siendo creyentes, hace que
vivamos engañados como si fuéramos a ir al cielo, pero estamos caminando de espaldas ante un Dios de santidad, porque amamos más las cosas del mundo. Estamos sirviéndole al mundo y no sirviéndole a Dios. Cuando se aman las cosas del mundo, cuando se codician las cosas del mundo. Muchos de los que están aquí me conocen, saben que soy claro y muy sincero en mi forma de predicar. Yo no vengo aquí a sobarle la espalda a nadie, déjeme decirle eso. Tampoco vengo por un aplauso, ni por el dinero de la iglesia. No, yo no vengo a eso. Yo vengo a decirle la verdad, para que usted entienda, para que la iglesia entienda y las personas que tal vez no tienen a Cristo en su corazón, como Señor, como Salvador, entiendan que amar las cosas del mundo simplemente los va a alejar de un Dios de santidad. Yo quiero ser muy directo y muy claro con todos ustedes. Nosotros, como cristianos, no podemos amar al mundo. No podemos amar al mundo de ninguna manera, porque eso es darle la espalda a un Dios santo, justo y juez. Cuando un cristiano ama las cosas del mundo, pisotea la sangre de Cristo. Eso sería comportarse como lo que está escrito en Proverbios capítulo 26 versículo 11. La palabra en Proverbios nos dice que como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Alábalo, Cristo te ama. Y no se enoje conmigo, yo a usted le amo en el Señor, y Cristo también le ama, aleluya, santo por siempre. Cuando el apóstol Juan menciona, habla, dice mundo, o no amar las cosas del mundo, en el idioma original, nosotros podemos ver, entender que se refiere al sistema de cosas que imperan en él y que no son compatibles con la voluntad de Dios. El mundo al que se refiere el apóstol Juan no es el mundo en una referencia al orbe o a la tierra en que nosotros vivimos, no. La expresión mundo designa el sistema que ha creado el hombre para tratar de vivir una vida feliz sin Cristo, sin Dios y sin sus santos mandamientos. ¿Sí? Este es el sistema de cosas donde la cultura carnal, esa cultura humana que vive sin Dios, esa cultura, esa educación y toda la sociedad que vive sin Dios, que vive sin sus santos mandamientos, no es compatible con los planes del Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Porque la voluntad de Dios es una voluntad soberana, es una voluntad santa. La voluntad de Dios es perfecta, y esta voluntad nosotros la podemos experimentar cuando luchamos por permanecer en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, iglesia. Y yo le digo hoy a la iglesia y a las personas que no tienen a Cristo en su vida y en su corazón, santidad y arrepentimiento es lo que necesita la iglesia y el mundo. Es lo que necesita el inconverso. Y déjenme decirles que el mundo es la agencia donde el diablo ejerce su poder. El mundo actual es gobernado por Satanás, por si no lo saben. Tan solo miren a su alrededor. Las cosas que vemos son evidencia de un mundo envuelto en tinieblas, envuelto en oscuridad, y que niega rotundamente la existencia de Dios, de ese Dios omnipresente, de ese Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. Este mundo está gobernado por los vicios,
las enfermedades, la depravación del hombre inicuo en todo su esplendor se ve hoy en día. Y esto es debido a la falta de amor por Dios, por los demás. Vemos un mundo lleno de indolencia, de indiferencia. Todo esto son frutos de un mundo que agoniza, un mundo depravado, gobernado por el diablo. Toda esta situación nos muestra que el hombre está siendo influenciado por el diablo y sus demonios. Mi Señor los reprenda. Mi Señor reprenda al diablo. Es por todo esto que el apóstol Juan nos aconseja a no amar las cosas del mundo, porque el amor del mundo y el amor a todas las cosas que Satanás está ofreciendo hoy a través de él mismo, esto no es compatible con el amor de Dios. El amor que ofrece el mundo no proviene de Dios. No es un amor que es transparente, no es un amor genuino. Son más bien sentimientos engañosos que nos llevan a apartarnos de Dios y de su Hijo amado Jesucristo y de su santo evangelio, que es la única verdad para la humanidad. El amor que ofrece el mundo carece de los frutos espirituales, porque el fruto del que está en el mundo es un fruto material, es un fruto carnal. Es un fruto que glorifica al hombre y que glorifica al diablo y no a Dios. Nosotros vivimos en medio de un mundo infiel, un mundo depravado, envuelto en delitos y pecados. Y nosotros, como la iglesia de Jesús, como esa iglesia evangélica bíblica, tenemos la responsabilidad de ser diferentes. Sí, porque la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la sal de la tierra. Y la iglesia debe de impactar a cada persona que nos rodea con el amor y el mensaje de Cristo, que es el arrepentimiento de pecados. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor. Aleluya. Santo es Jehová. Alábalo porque Él vive. Aleluya. Santo. Aleluya. Tristemente, lo que el mundo ofrece hoy son actitudes mundanas que nos separan completamente de Dios y de su santa voluntad. Muchas personas piensan que la mundanalidad es totalmente una conducta externa. Así lo he escuchado a muchas personas. Dicen que la mundanalidad es una conducta externa, que no es una conducta interna. Y se lo he escuchado a muchas personas, a muchos supuestos cristianos. Mi Señor los reprenda, mi Señor reprenda al diablo. Son muchos los que dicen pertenecer a Cristo, pero están en el mundo porque no han sido transformados en el Espíritu. Miren, la mundanalidad comienza por el corazón, comienza por los deseos de la carne. Y esto es lo que viven miles y tal vez millones de personas que dicen ser cristianos, pero su corazón está en las cosas del mundo, están los deleites mundanos. ¿Y saben por qué todas estas personas que dicen pertenecer a iglesias o a ministerios supuestamente cristianos están hoy en el mundo y piensan que son salvos? Todo esto es debido a la apostasía que vemos hoy en muchas iglesias. Iglesias que se apartaron de la verdad, iglesias que se apartaron de la sana doctrina bíblica por seguir la comodidad, la prosperidad material y lógicamente el éxito personal. Son muchos falsos maestros que hoy han regado como pólvora en toda la tierra la famosa doctrina de prosperidad, que es esta que lleva al creyente a codiciar las cosas del mundo, a amar las cosas del mundo, las cosas que Satanás ofrece a través de sus falsos maestros. Sí. Y tal vez estos maestros que hoy en día predican prosperidad, tal vez un día estuvieron en la sana doctrina bíblica, pero muchos de ellos se desviaron por obtener fama y reconocimiento del mundo y para el mundo, y vendieron su alma al diablo, como Judas vendió la suya por 30 monedas de plata al entregar a nuestro Señor Jesucristo.
Muchos se venden al diablo por todas estas cosas, por deleites mundanos. Esto es una gran tragedia. Sí, es una gran tragedia que vive la iglesia hoy en día. Y para mí es muy triste tener que decirlo, pero son muchos los pastores que un día fueron fieles siervos de Dios, siervos de su Hijo amado Jesucristo, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo vivo. Hoy vemos todas estas cantidades de pastores, los vemos totalmente desviados de la sana doctrina bíblica, predicando prosperidad material. Y Señor, reprenda al diablo. Esto es una gran tragedia que vive el cristianismo y la iglesia en toda la tierra hoy. ¿Qué tragedia estamos viviendo hoy? Pero desafortunadamente la naturaleza humana es la de querer estar en los deseos de la carne. ¿Sí? Esa es la naturaleza humana. Querer estar ahí, en esos deseos mundanos, deseos de la carne. Y cuando el cristiano no tiene espiritualidad, cuando el cristiano no tiene comunicación con Dios a través de su Santo Espíritu, todos estos deseos que nuestra naturaleza desea es producto de una herencia pecaminosa como lo es el sexo, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño y muchos pecados más. Todos estos deseos carnales y pecaminosos entran por los ojos. Así es. Iglesia, todo entra por los ojos. Surgen los deseos de obtener cosas materiales, de obtener todo cuanto vemos. Entra en nuestro corazón la codicia, el orgullo y el querer obtener los bienes que tienen otras personas. ¿Sí? El querer ser como fulanito, sutanito, que son prósperos y que tienen todo lo que ellos han deseado en la vida, y etcétera, etcétera, etcétera. Ay, santo. Ay, Señor amado. Iglesia, amigo, amiga, que escucha este mensaje, ¿sabes qué es la vanagloria de la vida? ¿Sabes qué es? Se lo voy a decir muy claramente y muy sencillamente. Vanagloria es todo lo vano que este mundo nos ofrece, como es la fama, el reconocimiento al mundo, las exaltaciones al orgullo humano. La vanagloria es esta obsesión con el nivel o la importancia que tenemos a nosotros mismos, o sea, del mismo yo, de ese yo personal. Esto es vanagloria, para que me entiendan. Y lo cierto aquí, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana, todos estos sentimientos pecaminosos de ninguna manera provienen de Dios, provienen del Padre. No, esto no es de Dios, esto es del mundo. Sí, la vanagloria proviene del mundo en el que nosotros vivimos, en el que nosotros nos desarrollamos como personas, en este mundo, en esta sociedad que camina sin Dios y sin su Hijo amado Jesucristo. Es ahí donde la vanagloria domina a las personas, cuando no se es espiritual. El cristiano que no es espiritual fácilmente se vuelve al mundo sin darse cuenta. ¿Sí? Fácilmente se convierte en un mundano sin darse cuenta. Y la mundanalidad hace amar las cosas pasajeras y hace que desechemos las que permanecen para siempre en el Espíritu. Yo quiero decirte que el corazón del hombre, el corazón humano, nunca puede hallar satisfacción en las cosas que el mundo nos ofrece. Jamás lo va a hacer. El corazón humano siempre va a querer más y más. El corazón humano no se sacia, el corazón que es carnal no se va a saciar. La palabra nos dice
En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ay, santo, aleluya. Alábalo, alábalo porque Cristo te ama. Cristo vive. Iglesia, Dios valora un espíritu verdadero, un espíritu humilde. Dios valora ese espíritu que se postra ante su presencia, a amarlo en espíritu y en verdad. Y tal vez muchos de los que están aquí hoy escuchando este mensaje, aquí en la iglesia, en la radio y en la internet, tal vez muchos de ustedes den la impresión de que evitan los placeres mundanos, mientras todavía muchos albergan actitudes mundanas en sus corazones. Cuando todavía tal vez tienen pecados enroscados en sus vidas y en sus corazones. Y yo les pido hoy desde muy dentro de mi corazón, es muy necesario sacar todos estos pecados enroscados en sus corazones de sus vidas por su propio bien. No sea que llegue el día malo, no sea que llegue el día de irse y aún estén atados a un mundo lleno de vanagloria. Sería muy triste encontrarse frente a ese gran trono blanco que describe el Apocalipsis en el capítulo 20, versículos del 11 al 15. Sería triste que se encontraran frente a ese gran trono blanco con pecados enroscados en sus corazones. ¿Qué disculpas van a dar al Señor? ¿Qué disculpas van a tener por no soltar la vanagloria del mundo? Hermanos, hoy vivimos los últimos tiempos, vivimos el Apocalipsis. La iglesia está a las puertas del rapto de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a las puertas de que Cristo venga por su novia, venga por nosotros, venga por su iglesia. Hoy vemos un mundo que está agonizando, un mundo que será un lugar donde el hombre encontrará destrucción, un mundo que se está desvaneciendo en sus delitos y pecados. Y siempre he dicho que las personas que son inteligentes buscan a Cristo para ser salvos. La persona que es inteligente no vive para un mundo que se está desvaneciendo. No, busca a su Salvador, aleluya, santo es mi Señor. La voluntad de Dios es esta, que nos guarda de la tentación y de todo aquello, de todo esto que está pasando por el mundo y que puede contaminarnos. Dios nos guarda de eso. Cuando el cristiano es fiel a Dios y permanece en el Espíritu Santo. Hermanos, el permanecer en las cosas de Dios es lo que nos fortalece, es lo que nos prepara para vencer todos aquellos dardos que el maligno, que el enemigo nos tira. Y cuando Dios y su santo reino celestial es nuestra meta, nosotros estamos centrados única y exclusivamente en Él, en su santo Hijo, en su Evangelio, en llevar una vida en santidad. Estamos centrados en la iglesia, en la obra de su Hijo amado, y nada ni nadie nos va a poder hacer frente, nos va a poder hacer daño. Todos estos dardos del enemigo jamás harán que nos desviemos del Señor, porque estamos buscando santidad día a día, porque estamos en comunión con Él a través de su Santo Espíritu. Aleluya, alábalo. Nosotros como cristianos y pertenecientes a la sana doctrina bíblica debemos de mantenernos en esa senda antigua, debemos de andar dentro de la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Esto es lo que hace que nosotros no nos contaminemos con lo que este mundo nos ofrece diariamente. Somos nosotros, y nosotros tenemos esa gran responsabilidad de enseñarle al mundo, de mostrarle al inconverso un camino diferente al que está llevando. Dios
nos ha puesto en nuestras manos esa responsabilidad. Y gústenles o no les guste, iglesia, hermanos, un día vamos a tener que dar cuenta a Dios por todo lo que nosotros teníamos que haber hecho y no lo hicimos. Es nuestra responsabilidad demostrarle al pecador, al inconverso, aquel que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo en su vida, un camino diferente al que está llevando, por el cual está transitando. Debemos demostrarle a las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, mostrarle con nuestros actos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Y ya para terminar este mensaje, hermanos, tan solo quiero decirles, hermanos, hermanas, amigo y amiga, que el amar las cosas del mundo, que el amar todo lo que nos ofrece el mundo nos puede llevar a lo más profundo del precipicio. El amar las cosas del mundo nos llevará a la destrucción eterna y lógicamente al infierno. Y como predicador de la palabra de Dios, de su santo evangelio y de su Hijo Jesucristo, soy consciente que cada uno de nosotros tenemos batallas que vencer, ¿sí? Porque vivimos en medio de una sociedad que nada en esa corriente del mundo y se están alejando cada día más de Dios. Pero si ustedes son cristianos y yo soy cristiano, nosotros como hijos de Dios en nuestro Señor Jesucristo, como su iglesia, tenemos que marcar la diferencia ante el mundo y ante todos sus deleites que nos ofrece. Y para lograr marcar esa diferencia, iglesia, tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber lo que el mundo es. Tenemos que saber lo que el mundo nos ofrece y lo que el mundo será. Hermanos, como la iglesia bíblica que somos, debemos estar preparados espiritualmente para poder preparar a otros para que no se pierdan en el día final, en el día grande de Jehová. Siempre debemos de tener en cuenta que el amar las cosas del mundo nos va a impedir hacer y cumplir la voluntad de Dios. Tengan en cuenta eso. Dios les bendiga, iglesia. Les amo en Cristo. Aleluya. Cristo les ama. Cristo viene pronto. Aleluya.